Ahora toca la función de coagulación. Atención, esto representa de color rojo un vaso sanguíneo. ¿Ya? Puede ser de repente una arteria, de repente es una vena. Vamos a imaginar que sea pues un vaso sanguíneo. Y la sangre va circulando, ¿no?, dentro de él. Esto representa la piel. ¿Ya? Esto de color rosado representa la piel. Y me doy cuenta de algo. La piel ha sido lesionada, ¿no? Posiblemente con un objeto cortante, no lo sabemos. Pero ha sido tan profunda esta lesión que incluso ha provocado corte del vaso sanguíneo, originando obviamente la salida de la sangre, ¿no? La sangre iba circulando muy bien, pero algo cortó la piel y atravesó incluso los vasos sanguíneos. Por ese motivo la sangre va saliendo. Cuando la sangre sale de su vaso sanguíneo, esto se llama hemorragia. ¿Qué acaba de ocurrir acá? Una hemorragia. Bueno, culpa de un accidente. Inmediatamente se aplican mecanismos para parar esta hemorragia. Y uno de ellos justamente es utilizar una proteína llamada fibrinógeno, que está circulando por la sangre. Y es el momento que nos ayuda el fibrinógeno. ¿Cómo así? El fibrinógeno se va a transformar, así como lo escuchas, en una malla proteica, así como lo ves, una malla proteica que se va a colocar justo en la herida, justo en la lesión del corte. Esta malla proteica se conoce como fibrina. Y la fibrina impide que la sangre siga saliendo. ¿Qué acaba de ocurrir? La coagulación. Cuando el fibrinógeno se convierte en fibrina, se acaba de coagular. Ese fenómeno, ¿cómo se llama? Coagulación. Qué importantísimo el fibrinógeno. Recuerde que es una proteína. ¿Y sabe quién la fabrica? El hígado. El hígado elabora el fibrinógeno y va circulando por la sangre. Cualquier daño en el vaso sanguíneo hace que el fibrinógeno se convierta en fibrina. Para la hemorragia se arregló el problema. Imaginemos ahora que no tengamos fibrinógeno o que nuestro hígado sea enfermito y no produzca fibrinógeno. Esa proteína es demasiado importante para coagular la sangre, y habría pues pérdidas y más pérdidas de sangre cada vez que tengamos un corte, ¿ya? Felizmente todos tenemos el fibrinógeno adecuado. Muy bien, esa es la proteína fibrinógeno. Y le comento que no es la única proteína. En la sangre hay un montón de proteínas que ayudan a la coagulación, pero acá solo hemos apuntado algunas de ellas. El fibrinógeno, ¿ya? Muy bien, ahora viene la función 8. La función hormonal, una función recontra importante, ya que un montón de hormonas que están en tu cuerpo, ¿ya?, que cumplen funciones diversas, son químicamente hablando proteínas. La función hormonal también se le conoce como la función reguladora. Así viene a veces en los exámenes. La función hormonal o reguladora. ¿Por qué reguladora? Vas a ver por esto. ¿Se acuerda que hablamos una vez de la hormona insulina? Esta hormona era muy importante para regular los niveles de glucosa en la sangre. ¿Qué significa eso? Acabo de consumir un alimento muy dulce, de repente una torta, fue el cumpleaños de alguien. Y estoy con la glucosa pues obviamente elevada, es normal, acabo de comer algo azucarado. ¿Qué hace la insulina? Empieza a disminuir esos niveles elevados de glucosa, baja glucosa, estás muy alta. Esa es la función de la hormona insulina, regular, mira. La función es regular los niveles altos de glucosa, los va bajando poco a poco, ¿ve? Por ese motivo decimos que la hormona insulina tiene la función de disminuir la glucosa en la sangre. ¿Y qué es la insulina? Químicamente hablando, una proteína, una cadena de aminoácidos, ¿ya? Exactamente como te comenté al comienzo, 51 aminoácidos. Muy bien. Ahora, hay otra hormona que se llama la somatotropina. La somatotropina, por ejemplo, tiene una función diferente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta hormona va a ayudar al incremento del crecimiento. Crece los músculos, crece los huesos, crece por ejemplo los cartílagos, y eso es función de la hormona somatotropina. Por ese motivo también se le llama la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento llamada también somatotropina. ¿Cuál es su función? Regular el crecimiento. ¿Y dónde se producen estas hormonas? En órganos diversos. Por ejemplo, la insulina se elabora en el páncreas. El páncreas es un órgano importante que se ubica acá en su abdomen. La somatotropina se forma acá, aquí en la cabeza, en una glándula llamada hipófisis, con H, hipófisis. Y cada una tiene una función diversa. Imagínense que el páncreas esté mal, esté funcionando mal.
no produciría la hormona insulina. Qué terrible sería, ¿no? Habría demasiado elevada la glucosa en la sangre. O imagínense que haya una alteración en la glándula hipófisis, ya no produciría somatotropina, ya no habría crecimiento y cómo estará la persona pequeñita de tamaño. ¿Qué cosa es la insulina y la somatotropina químicamente hablando? Son proteínas. Son proteínas. ¿Cuál es su función? No es coagular, no es defensa, no es estructural, es una función hormonal. Muy bien. Y terminamos por aquí con una función que se conoce como la función de presión oncótica. Ponga mucha atención. Esto representa de color rojito, ya representa, como hemos comentado, el vaso sanguíneo. Una arteria podría ser de repente. Ahí está el vaso sanguíneo. Y dentro que va circulando, dijimos, la sangre y todo lo demás. Esto representa el hígado. Un hígado sano, como el usted. Un hígado funcionalmente bien. ¿Y qué hace este hígado? Produce un montón de proteínas. Y esta vez el hígado va a producir una proteína que se llama así, albúmina. Albúmina. ¿Qué cosa es la albúmina? Es una proteína producida ¿en dónde? En tu hígado. Y mira a dónde se va. Se va a la sangre. Está circulando por la sangre. Mira, acá hay otra albúmina, ¿ves? Y si usted recuerda, hace unos minutos nada más explicamos que las proteínas contenían cargas eléctricas. ¿Recuerda usted? Claro que sí. Había cargas eléctricas positivas y cargas eléctricas negativas. Había zonas positivas en una proteína y zonas también negativas. Muy bien, acá también ponemos lo mismo. Zonas positivas de la albúmina, ¿se acuerda? Y zonas también extremos negativos. Bueno, la albúmina, al tener estas cargas positivas y negativas, es como si fuera un imán. ¿Para quién? Para el agua. Estas estructuras que están acá, que puse de color azul, representan moléculas de agua. Esto representa moléculas de agua. Y acá en nuestra sangre también hay agua. Hay una parte líquida llamada plasma que contiene agua. Y ahí va circulando. Y qué bueno que está la proteína albúmina, porque es como si fuera un imán para que circule junto con el agua. Esta presión, este imán entre comillas, entre la albúmina y el agua, se denomina presión oncótica. Esa es la famosa presión oncótica. La presión que hace la albúmina, esta proteína, con el agua. Lo voy a apuntar por acá. Esta fuerza de atracción se llama presión oncótica. Y así viajan juntas las proteínas albúmina unida ¿a quién? A las moléculas de agua. Razonamos. ¿Qué pasaría si es que usted tuviera una deficiencia de la albúmina o tuviera pocas albúminas en su sangre, en su plasma? Ya no habría entonces quien sostenga, entre comillas, a las moléculas de agua. Por lo tanto, el agua va a empezar a salirse y el agua se sale de los vasos sanguíneos y va ocupando regiones que se encuentran alrededor. Y los tejidos empiezan poco a poco a llenarse de agua, a hincharse uno. Eso es lo que pasa a veces. Falta albúmina por motivos X y como ya no hay presión oncótica, ese imán que atrae el agua se escapa. Y empieza a salirse y se sale y empieza a invadir los tejidos y se van hinchando poco a poco. Se hinchan los brazos, se hinchan las piernas, se hincha el abdomen, se hincha la cara. Y usted lo puede ver a la persona y se pregunta, ¿por qué esa persona está hinchada su cara y sus piernas? Y dice usted, seguramente el agua está que se sale de su vaso sanguíneo. Y sigues preguntándote, ¿y por qué el agua está que se sale? Quizás porque no haya presión oncótica. ¿Y por qué no hay presión oncótica? Quizás porque esté faltando la proteína albúmina. ¿Y por qué está faltando la proteína albúmina? Por muchos motivos, pero acá hay uno de ellos. ¿No se da cuenta que si el hígado está enfermito, no va a producir albúmina? Por supuesto. Hay enfermedades del hígado en las cuales él ya no fabrica adecuadamente la proteína albúmina. Una de las más conocidas es la enfermedad llamada cirrosis. Cuando la persona tiene cirrosis, observa usted su abdomen y su cuerpo está hinchado. ¿Cómo se llama este hinchazón de los tejidos que se va llenando poco a poco de agua? Se llama edema. Los tejidos están con edema, se ha edematizado. El edema, por lo tanto, es la acumulación de agua en los tejidos por la salida del agua, por falta de la proteína albúmina. Muy bien, pero no es la única causa de edema el que esté fallando el hígado. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú quieres que tu hígado produzca albúmina,
tienes que darle a tu hígado aminoácidos, que usted lo va a conseguir en la dieta. Si usted consume en su dieta proteínas para conseguir aminoácidos, tú podrás darle a tu hígado el sustrato necesario para poder fabricar albúmina. Eso es lo más lógico. Hígado, por favor, produce albúmina. Él te va a pedir, dame aminoácidos que está en la dieta. Pero si yo no como proteínas en la dieta, mi hígado no puede producir albúmina. Por lo tanto, las personas que no consumen adecuadamente proteínas, o sea, aminoácidos, no van a producir adecuadamente la albúmina. Y eso es muy común en los niños desnutridos. Los niños desnutridos no consumen, obviamente, pues, alimentos debido a la carencia, y al no tener albúmina, ¿ya?, en su dieta, al no tener comida rica en proteínas, su hígado jamás va a producir albúmina. Y observemos cómo es el abdomen de un niño desnutrido. Su niño desnutrido es flaquito, sus brazos y sus piernas son flaquitas, la cara es flaquita, pero fíjese su abdomen, es un abdomen voluminoso, es un abdomen globuloso. Uno piensa erróneamente que ese niño está gordito. No es que esté gordito, su abdomen es globuloso porque está lleno de agua, porque el plasma, el agua está que se sale hacia sus tejidos, ¿ya? Esta enfermedad, la voy a colocar por acá con un asterisco para que usted lo pueda investigar después, se llama el kwashiorkor. Investigue usted entonces el kwashiorkor. Es una enfermedad en la cual el agua se va saliendo y se va acumulando en el abdomen. La falta de alimentación, la desnutrición en esos tipos de niños, hace que el hígado no produzca albúmina. Al no haber albúmina, no hay presión oncótica. Y al no haber presión oncótica, el agua se escapa, el agua se sale. Es importante que el agua esté unido hacia la proteína albúmina. El kwashiorkor es una enfermedad, es una desnutrición por falta de proteínas en la dieta, ¿ya? Muy bien. Bien, entonces hemos visto numerosas funciones de las proteínas. Ahora veamos una función muy interesante, la función buffer o llamada también amortiguamiento. Explicamos. Dentro del vaso sanguíneo está la sangre, hemos explicado, está el plasma y también encontramos la proteína albúmina fabricada por el hígado. Muy bien, esta albúmina, como usted recordará, es una proteína y tiene por lo tanto dos zonas. La zona ácida, recuerde usted, y la zona básica. La zona ácida es aquella zona que dona hidrógenos, es aquella zona que da sus hidrógenos. En cambio, la zona básica es la zona que recibe hidrógenos. Eso ya hemos explicado hace un momento. Entonces, ¿qué ocurre si es que en mi sangre hubiera, por ejemplo, una falta de hidrógenos? Hubiera pocos hidrógenos por X motivos. Esto se denomina alcalosis. Cuando en tu sangre hay pocos hidrógenos, estás entrando en alcalosis. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que está con alcalosis por falta de hidrógenos? Tiende al sueño, tiende al mareo, incluso hasta desmayarse. ¿Ya ve? Entonces, ante este problema, automáticamente le pedimos ayuda a la albúmina. Y la albúmina nos va a ayudar de la siguiente manera. Su zona donadora va a hacer eso. Empieza a dar lo que falta. ¿Qué es lo que nos falta acá? Hidrógenos. ¿Ve? Esa es la función en este caso de la albúmina. Vamos al otro extremo. Imagínense que en su sangre hubiera excesiva cantidad de hidrógenos, más de lo normal. Esta situación se llama acidosis. Decimos que tu sangre está ahorita ácida, entre comillas, estás en acidosis. Y una persona que está con acidosis puede incluso hasta morirse. Si hay demasiada cantidad de hidrógenos, sobran muchos hidrógenos, es causante incluso de coma, que es una situación muy delicada, hasta incluso la muerte. Ante ese problema, ¿quién nos va a ayudar? La albúmina. ¿Qué va a hacer la albúmina? Su zona básica va a recibir esta cantidad excesiva ¿de qué? De hidrógenos. De esa manera se va a regular la cantidad de hidrógenos. En química te van a enseñar esto. Te van a decir qué tantos hidrógenos hay en un fluido, como en este caso la sangre. Y eso se da el nombre de pH, el famoso pH. ¿Qué es el pH? Es el potencial de hidrógenos. Y cada fluido, cada líquido que hay, tiene su pH respectivo. En el caso, por ejemplo, del pH de la sangre, tiene un valor que quiero que lo aprendas desde ahora. ¿Cuál es el valor del pH de la sangre? El valor es el siguiente: 7,35.
pero puede llegar hasta incluso 7,45. Ese es el valor del pH. Entonces decimos lo siguiente: cuando existe un montón de hidrógenos, por ejemplo, en este caso, cuando hay acidosis, aunque parezca increíble, el número suele bajar, se hace cada vez más pequeñito este valor. Te dicen, por ejemplo, este paciente tiene un pH de 7,32. Está más bajito del valor normal. ¿Qué significa eso? Cuando el número es más pequeño, tiende a ser acidosis. Hay muchos hidrógenos. Lo opuesto viene por acá. Si nos faltan hidrógenos, más bien este valor tiende a subirse. Parece contradictorio, ¿no? Pero es fácil de recordarlo. Si faltan hidrógenos, estoy entrando en alcalosis. El pH tiende a subir más bien, subir. Para que no se olvide, lo voy a dibujar acá como una flechita. Si se viene para acá, o se empieza a bajar el número, estamos en acidosis. ¿Ya? Recuerden, mientras más pequeñito es el valor del pH, es más ácida la sangre. Todo lo contrario, cuando el valor del pH empieza a subir, 7,46, 7,47, 48, eso es más bien la alcalosis. ¿Ya? La alcalosis. Un pH obviamente elevado. ¿En cuál de las dos circunstancias hay más hidrógenos? ¿Sobra hidrógenos? Ya es en la acidosis. Mire usted, cantidades de hidrógenos. Muchos hidrógenos hay acá. En cambio, ¿qué pasa en la alcalosis? Mire, poquitos hidrógenos. Aquí va a ayudarnos el albúmina entonces, recibiendo hidrógenos o donando hidrógenos, para que este pH se mantenga en un valor, vamos a decirlo así, estándar, ni muy bajito ni muy elevado, siempre se mantenga en ese valor. Esa es la función llamada buffer o amortiguamiento. Entonces hacemos un repaso de todas las funciones que hemos aprendido de las proteínas. Nos damos cuenta que son demasiado importantes en el cuerpo, para formar estructuras, para la defensa, para el movimiento, para la coagulación de la sangre, para hacer la presión oncótica y que no se salga el plasma, para hacer el buffer o amortiguamiento. ¿Se imagina una persona que no se alimenta bien o por X motivos no puede de repente alimentarse de una manera adecuada? De repente porque no tiene dinero o de repente porque no lo puede asimilar. No importa el motivo, al final si falta proteínas es un estado terrible para el paciente. Si no hay proteínas, habrá una mala coagulación de la sangre, no habrá un movimiento adecuado, no habrá funciones hormonales adecuadas, no habrá buffer o amortiguamiento, habrá una mala coagulación, sus estructuras de su cuerpo también van a ir poco a poco deteriorándose. Es importantísimo por ese motivo que usted entienda que se debe de consumir proteínas de una manera correcta. Y en ninguna de las funciones hemos mencionado que la energía se obtiene de las proteínas. Es un error tremendo cuando las personas dicen, voy a consumir proteínas para tener energía. Incorrecto. Quiere usted energía, lo va a hacer de los glúcidos que usted consume o de las reservas de lípidos. Las proteínas no dan energía. Eso no debe de olvidarse, por favor. ¿Quieres glúcidos? En tu alimentación es para que me dé energía. Consumes lípidos es para que tengas energía como reserva. Consumo proteínas para las diversas funciones que hemos explicado. No se olvide, por favor, de ese detalle. Funciones energéticas, glúcidos y lípidos. Funciones diversas, entre ellas las estructurales, funciones de las proteínas. Bien, en esta parte vamos a ver cómo se clasifican las proteínas. Hay una forma bien práctica de clasificarlas. Proteínas simples, ¿ya? Cuya estructura es básicamente formada por aminoácidos, tal como lo explicamos al comienzo. Si tiene solamente aminoácidos, es una proteína simple, sencilla. Un ejemplo, la albúmina, formada solamente por aminoácidos. Pero si es que la proteína presenta algo extra, algo adicional, se le va a llamar proteína compleja o conjugada. Aquí está bien claro, presentan aminoácidos más un grupo extra. Este grupo extra también recibe otro nombre, también se le conoce como grupo prostético. ¿Ya? Recuerda bien, grupo prostético. Entonces, ¿qué es el grupo prostético? Esta molécula adicional presente en las proteínas conjugadas. ¿Ya? No se olvide, por favor, el grupo prostético, ¿no? Suelen preguntar a veces así, ¿cuál es el tipo de proteína que tiene grupo prostético? ¿Son las simples o las conjugadas? Son las conjugadas. Un ejemplo bien conocido es la proteína hemoglobina, la cual está formada por 4 subunidades.
Cada una de ellas tiene un grupo prostético especial. Por ejemplo, aquí encontramos el grupo prostético, y acá también. Cada subunidad presenta su propio grupo prostético. Mire, voy a sacar ese grupo prostético, ese grupo adicional. Ahí está. Se le conoce como grupo hemo. Y acá está el hierro que comentamos al comienzo de la clase. ¿Dijimos que la hemoglobina contiene hierro? Sí, está en el grupo hemo. Ahí están los 4 hierros que contiene la hemoglobina. Definitivamente no es una proteína simple, es una proteína conjugada. Pero hay otra forma de clasificar la proteína, según la solubilidad en el agua. ¿Qué tan soluble es? Decimos, si la proteína es soluble, se le va a llamar también proteína globular. Recuérdalo bien. Si es soluble, tiende a tener una forma más o menos globular. Un ejemplo bien conocido son las enzimas que hemos explicado. Las enzimas trabajan en ambientes acuosos, ¿no? Y incluso se representan como si fueran globitos. Pero si la proteína es insoluble, es porque la proteína tiene un aspecto alargado. Se llama proteína tipo fibrosa. No se olvide. Aspecto globular, soluble. Aspecto fibroso, alargado, insoluble. Como el colágeno, por ejemplo. El colágeno tiene una estructura alargada. Otra vez. Según la solubilidad, 2 tipos de proteínas. Soluble, aspecto globular, como las enzimas. Insoluble, aspecto fibroso o alargado, como el colágeno. Muy bien, y hemos mencionado a lo largo de la clase bastante el término enzimas. Incluso en clases pasadas hemos hablado de las famosas enzimas. Entonces acá viene una pregunta, ¿no? ¿Qué son las enzimas? Bueno, las enzimas en primer lugar son proteínas. Mire, globulares. Si son globulares, recuerde usted que son solubles y están en ambientes acuosos. ¿Y cuál es su función de estas enzimas? Tienen una función catalítica. ¿Qué significa catalítica? Que aceleran una reacción química. Vamos a poner un ejemplo. Una reacción química podría ser la siguiente. Mira acá. La molécula o sustancia A se va a mezclar, vamos a juntarla con la molécula B. Juntas van a formar una nueva molécula, que le llamaremos molécula C. Una reacción química que tiene un nombre muy particular, reacción de unión. ¿Ve? Se formó una molécula nueva. Si quiero que esta reacción química se haga más rápido, ¿a quién le puedo pedir ayuda? A una enzima. ¿Ve? Pero existe también otro tipo de reacción química, que es lo contrario, en que la molécula C, por ejemplo, se va a separar. ¿Se va a separar en qué? En una molécula A y en una molécula B. ¿Qué tipo de reacción química es esta? Una reacción química de separación o de ruptura. ¿Ve? Si quiero que esta reacción química se haga más rápida, ¿a quién le podría pedir ayuda? A una enzima. Entonces, no todas las enzimas tienen la función de cortar, como a veces creemos. También hay enzimas que forman. Entonces, la respuesta es, las enzimas son proteínas de acción catalítica que aceleran cualquier tipo de reacción química, sea reacción química de unión o reacción química de degradación. Al final lo que importa es que la reacción química se haga rápido, ya sea uniendo rápido o degradando rápido. ¿Qué características tiene una enzima? En primer lugar son ultra específicas, eso lo comentamos al comienzo. ¿Qué significa específica? Que la enzima va a actuar sobre un determinado sustrato, que ese sustrato es el lugar donde actúa la molécula. Por ejemplo, vamos acá, separar a la sacarosa. Quiero convertirla en glucosa y en fructosa. ¿Cómo podría hacer eso? Tendría que pedir la ayuda de una enzima. ¿Y cómo se llama esa enzima? La única que puede hacer eso es la enzima sacarasa. Es la única. Y no se olvide que la terminación asa hace referencia a las enzimas. Por lo tanto, la enzima sacarasa es exclusiva para romper ¿a quién? El enlace de la sacarosa. No hay otra más. ¿Se da cuenta? Quiero, por ejemplo, degradarse, me imagino, a la lactosa. Esta es la lactosa. Quiero convertirla en galactosa y en glucosa. La única enzima que puede hacer eso es la lactasa. Es decir, la lactasa, mire la terminación asa, enzima, va a actuar solamente sobre la lactosa, separándola. ¿Se da cuenta que son muy específicas? Y si yo quisiera separar al almidón,
y convertirla en numerosas glucosas. ¿Qué enzima va a degradar al almidón? Se llama amilasa. Solamente la amilasa va a actuar sobre el almidón. Y otra vez, mire la terminación, asa. Siempre recuerde eso, las enzimas terminan en asa. Y la amilasa va a actuar sobre el almidón. ¿Ve? Qué facilito. Entonces tenemos la característica de ser ultra específica. Las enzimas son específicas. Segundo, ya lo explicamos esto, las enzimas me aceleran la reacción química, ya sea uniendo o ya sea cortando, sea unión o sea degradación. Aceleran una reacción química. Es más, aquí podría agregar incluso una característica más, porque al acelerar la reacción química ahorro energía. Es una característica importante de las enzimas. Ahorran tiempo y ahorran energía. Y algo también muy interesante de las enzimas es que son muy lábiles, muy sensibles a ciertos cambios, como por ejemplo excesivo calor o pH muy ácido. Si el ambiente está con mucha temperatura, algunas enzimas no pueden trabajar. Se desnaturalizan, se alteran, no trabajan. Igual también si hay un pH, ¿se acuerda? Muchos hidrógenos, ¿se acuerda? Se ponía el ambiente muy ácido. Igual también las enzimas no quieren trabajar. Muy bien, entonces no se olvide de las características de las enzimas. Son específicas, aceleran una reacción química, ¿ya? Y se desnaturalizan por acción del calor y de pHs alterados. Y ahora por acá, algunos términos también que hay que recordar. Ya, con eso estamos culminando. A veces nos preguntan qué es una apoenzima. Bueno, una apoenzima es simplemente una enzima que aún no puede trabajar, aún no puede actuar sobre el sustrato respectivo. Por ese motivo se le llama también enzima inactiva, ¿no? Esa es la famosa apoenzima. ¿Cómo podría ser para que esta apoenzima se vuelva activa? Bueno, se le podría agregar, ahí está, agregar una molécula que le va a ayudar a activarla. Le conocen con el nombre de cofactor enzimático. Es un cofactor, un ayudante. Entonces, la apoenzima se junta con ese cofactor enzimático. ¿Y qué se obtiene? Vamos a ver una enzima diferente, ya que ahora la enzima se denomina enzima activa, lista para poder actuar. También se le conoce como holoenzima. El prefijo holo significa completo, listo para actuar. Conclusiones. Una apoenzima más un cofactor enzimático se convierte en una holoenzima. Estando en una etapa o fase inactiva, se vuelve una etapa activa. Ahora, comentario adicional. Este cofactor, esta molécula que va a ayudar, puede ser de dos tipos. Puede ser un cofactor inorgánico o puede ser un cofactor orgánico. Un cofactor inorgánico podría ser un metal. De repente podría ser el zinc, de repente el cobre, el magnesio. Son metales que van a ayudar a que se active esta apoenzima, pero son cofactores inorgánicos. Pero hay también ayudantes o cofactores orgánicos. Y los mejores ejemplos acá son las vitaminas. La vitamina B1, la vitamina B2, B3 y un montón de vitaminas del complejo B, cuya función ¿cuál es? Ser activadores, ser cofactores orgánicos. Por eso se consumen las vitaminas, para que ayuden a que las enzimas puedan trabajar. No olvide que las vitaminas no aportan energía, y lo he repetido varias veces. ¿Quiere usted energía? Consuma glúcidos y consuma lípidos. Energía inmediata lo dan los glúcidos. Energía a largo plazo como reserva, los lípidos. Las vitaminas no dan energía, eso es un error muy común. Las personas creen que al consumir vitaminas van a tener más energía. No es así. Las vitaminas del complejo B, incluso la vitamina C, que acá la puse, lo que van a hacer es ayudar a que las enzimas trabajen mejor. Son cofactores orgánicos. Pero recibe un nombre especial, y acá lo voy a apuntar. A estas vitaminas, estos cofactores orgánicos, también se les conoce con el nombre de coenzimas. Mucho cuidado. También se les llama coenzimas. A veces suele confundir los términos, ¿no? Apoenzima, holoenzima. Acaba uno a veces por confundirse, pero no hay que confundirlos. Apoenzima, enzima inactiva. Cofactor enzimático es el ayudante. Puede ser inorgánico como un metal o puede ser orgánico como una vitamina. Y se va a convertir finalmente en una enzima llamada
activa o holoenzima. Muy bien, hasta aquí hemos terminado la parte de las proteínas. Vamos a desarrollar las preguntas dirigidas.